Hola amigos, bienvenidos. Este es el canal de la Biblioteca El Gato de Alicia. Yo soy Mariluz Barrera y soy la directora y fundadora de la biblioteca, ¿sí? Este es un video que es la segunda parte de un tema que es el tema del duelo, ¿sí? Que lo dividí en dos partes porque en esta segunda parte vamos a hablar y voy a platicarles un poco del libro La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han y de una película que es súper recomendada, Las flores del cerezo, ¿sí? Y me parecieron dos, tanto el libro como la película, dos herramientas muy bellas para profundizar en el tema del duelo, el tema del dolor, y pues ya viéndolo desde una perspectiva un poco filosófica, realmente el libro y la película son dos cosas que les recomiendo ampliamente. Vamos a empezar con el libro. Si quieren ver la primera parte de este video tienen que ir a mi canal, ¿ok? Vamos a jugar un poco con mi canal y el canal de la biblioteca, ¿ok? Y ahí van a encontrar, de hecho les vamos a dejar aquí la información, el link de mi canal y la dirección del video para que ustedes puedan ir a verlo, ¿ok? Y vamos a empezar con el libro La desaparición de los rituales. Esta historia con este libro ha sido muy curiosa porque la verdad es que yo no soy muy fan de leer libros digitales, casi no, de verdad no soy fan, pero dado a las circunstancias con la pandemia y el aislamiento y todo esto, pues tuve que claudicar un poco en esto de leer libros físicos y pues me compré mi Kindle, ¿ok? Entonces uno de los primeros libros que compré en digital fue el libro de Byung-Chul Han. Soy muy fan de Byung-Chul Han, de verdad que los libros de este filósofo me han gustado mucho, me han ayudado a terminar de comprender muchas cosas que yo como consultora filosófica y como psicóloga pues veo mucho en terapia con mis pacientes, ¿sí? Y la verdad es que son ideas y teorías que yo ya tenía con respecto a muchas situaciones, y verlas escritas en sus ensayos y en sus libros de Byung-Chul Han para mí fue maravilloso porque pues de alguna manera me ha ayudado a entender aún más estos procesos, ¿no? Entonces, el libro de La desaparición de los rituales es un libro sumamente interesante, de verdad muy recomendado. Generalmente los libros de Byung-Chul Han son ensayos, son breves, no son muy amplios, pero tienen una profundidad bastante densa. Yo creo que si no han leído nada de Byung-Chul Han, yo les recomendaría empezar con el libro de La sociedad del cansancio, que es el primer ensayo que se traduce del alemán al español, porque él originalmente escribe sus libros en alemán. Él es coreano, pero sus libros, norcoreano más bien, sus libros los escribe en alemán, y el primer libro que se traduce al español es La sociedad del cansancio. Creo que para empezar a entender toda la filosofía de Byung-Chul Han, bueno, yo inicié con ese libro. Hay libros anteriores que también pueden ayudar mucho a esto, pero creo que mucha de su teoría actual parte de la sociedad del cansancio, y de ahí pues que es lo que llama la sociedad del rendimiento y de la productividad. Entonces creo que vale muchísimo la pena empezar por ahí. Esa es mi recomendación, ¿ok? Y ya de ahí pues a lo mejor pueden entender un poquito mejor de qué va las reflexiones de este filósofo, ¿ok? Entonces, en La desaparición de los rituales, básicamente uno de los temas muy importantes que él aborda, pues es la creencia de que desapareciendo los rituales, ¿sí? Pues prácticamente la sociedad o el individuo entra como en un proceso de emancipación, ¿no? Pero según el autor, pues esto no sucede, al contrario, ¿sí? Y se van creando una serie de patologías, sobre todo en la comunidad, en el individuo también, pero sobre todo en la comunidad, porque él habla mucho en el libro de la importancia de los rituales, cuál es la función que estos tienen, ¿no? Entonces, lo que él dice es que los ritos son acciones simbólicas que transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada a una comunidad. Básicamente lo que él dice es que el efecto que tiene el ritual, que tiene el rito, es mucho en función del impacto en la comunidad, y que ayuda a la cohesión, ¿sí? A la unidad y a la transmisión y a la comunicación. Otra de las cosas que él dice en el libro, ¿sí? Es que los rituales, pues obviamente los ritos,
lo que hacen es ayudar con las cuestiones concretas, concretizan, ¿sí? Hacen algo, pasan de algo abstracto a algo concreto y lo vuelven pues prácticamente algo más tangible, ¿no? Y crea símbolos. Estos símbolos, dice, que básicamente nos ayudan en la cuestión de lo duradero, ¿sí? Que es como, pues sí, dentro de lo concreto, ¿no? Ya no es algo que es como etéreo, ¿no? Sino más bien algo que dura, algo que permanece y que de alguna manera en el mundo y el ser humano, ¿sí? Como ser ante la necesidad de lo concreto, pues obviamente también está buscando este sentido de permanencia, ¿sí? Y que en la pérdida de lo simbólico, pues prácticamente lo que sucede tanto con el individuo como con la comunidad es que se va perdiendo la estabilidad, porque estos signos o estos símbolos, pues los rituales en sí, los ritos, pues ayudan a la percepción de mantener como una especie de fiabilidad, ¿no? De que el mundo se vuelva algo más fiable, de que te sientas más seguro y pues prácticamente de que tengas algún tipo de certeza, ¿no? Sobre todo en la cuestión del tiempo de la que él habla, ¿no? De que pasa el tiempo, el trascender, y que de alguna manera pues el tema de la permanencia es muy importante, ¿no? Entonces lo que él dice es que lo que empieza a suceder es que al tiempo le empieza a faltar o le hace falta como ese armazón o esa estructura, ¿no? Que necesita o que se necesita para poder, pues de alguna manera tener esto que él llama como la permanencia, ¿no? Entonces, al ser los rituales algo que ayuda a estabilizar la vida, ¿sí? Pues prácticamente al no tenerlos, pues él dice, lo que empieza a suceder es que se empieza a desestabilizar, ¿sí? Y estos rituales que tienen una repetición, pues lo que nos van haciendo es ayudándonos a que la vida pues de alguna manera se vuelva más permanente, ¿no? Y más duradera. Tenemos rituales, bueno, voy a poner yo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos al celebrar los cumpleaños cada año, ¿no? Eso es un ritual, ¿sí? Es un ritual, celebrar nuestro cumpleaños cada año, es como esto concreto que de alguna manera en el tiempo que parece que pues entre esto que si existe o no existe, es una construcción creada por el hombre por su necesidad de permanencia, ¿sí? Y de estructura, pues prácticamente nosotros vamos creando estos rituales, ¿no? Celebrar nuestro cumpleaños cada año es un ritual, ¿sí? Y que de hecho, pues a lo mejor algunas personas ya en algunas familias o en algunas culturas, pues a lo mejor esto ya no se celebra ya porque ya se siente que no es necesario. Y como ese, pues hay una serie de rituales, ¿no? Que se vivían como tradiciones o se viven como tradiciones dentro de muchas culturas y pues prácticamente los hemos estado desapareciendo, ¿ok? Lo que comenta Byung-Chul Han y que me parece bastante interesante también es que actualmente lo que observamos es una aversión o una repugnancia bastante generalizada hacia el ritual. Y yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión de pensar que hay una confusión, porque una cosa es el rito y el ritual y otra cosa es la rutina. Son dos cosas distintas que también él en el libro, en el ensayo, él plantea y elabora, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde entra un poco la confusión, entonces las personas sienten como que el ritual, ¿no? O el rito, pues de alguna manera es como algo condicionado, que te quita libertad, ¿no? Y prácticamente él dice que la sensación que a lo mejor tienen las personas actualmente es que el ritual pues lo que representa es como una especie de conformismo, ¿no? Y entonces pues ante el no entender o el no comprender cuál es el objetivo que tiene, pues entonces lo que hacemos es que lo desaparecemos, lo eliminamos totalmente de nuestra vida o de nuestra cultura y pues prácticamente esto lo que él dice es que está teniendo ciertas consecuencias, ¿ok? Y pues prácticamente lo que empieza a suceder es que estas formas objetivas, ¿sí?, de entender o de poder vivir ciertos procesos en las diferentes etapas de nuestra vida o hasta en nuestra propia cotidianidad, pues lo que él va diciendo es que va haciendo un exceso de impacto de los estados subjetivos, o sea, todo lo que se vuelve subjetivo, ya no hay algo concreto, ¿sí?, que nos lo explique o que nos ayude a comprender o a entender. Y él dice que prácticamente esto tiene mucho que ver con que pues la sociedad o los individuos
se convierten entonces y se van volviendo más narcisistas. Byung-Chul Han en varios de sus ensayos habla mucho del tema del narcisismo de una manera bastante interesante, porque lo que dice, por ejemplo, en el caso de los rituales, ¿no? Es que el ritual, al tener algo concreto, ¿no? Algo de la situación o de alguna, sí, de alguna situación o de alguna cuestión de la vida, pues lo concreto hace que la situación sea algo externo de la persona. Al quitar el ritual y desaparecer el ritual, pues prácticamente lo que hacemos es irnos hacia adentro, ¿no? O sea, quedarnos con lo subjetivo, con la situación totalmente personal, ¿no? Y privada, y lo que él dice, pues es que volvemos al punto del narcisismo, ¿no? O sea, la persona solo gira alrededor de lo que está sintiendo y de lo que le está pasando a él mismo, y lo que él dice es que el ritual no tiene exclusivamente esa función. La función es hacia afuera de la persona, ¿sí? Hacia, yo me atrevo a decir, pues hacia la cuestión del entorno, de la realidad, de la situación, ¿sí? Y también por eso el impacto que genera con la comunidad, porque es algo que tiene que ver con los otros, ¿no? Te va a conectar con los otros, te conecta con el otro, y de ahí la importancia, ¿sí?, de salir de uno mismo. Él hace una crítica muy, muy interesante en la mayoría de sus ensayos sobre el tema del narcisismo, ¿sí? Y lo enfoca en diversas situaciones. Más adelante a lo mejor hago una reflexión acerca de otro de sus ensayos que también me ha gustado mucho, La agonía del Eros, en donde ahí lo describe de una manera asombrosa. Pero bueno, ya me desvié un poco de la situación. Regresamos al tema de los rituales, ¿ok? Y pues básicamente empieza él a explicar cómo funciona y qué es lo que hace este proceso de repetición, y el efecto que tiene. Algo que me llama mucho, ahora sí que me llama mucho la atención, es el tema de la atención, ¿sí? Cuando él habla en la relación y la importancia que tienen los rituales. Él dice que al desaparecer el tema de la repetición y de las cosas que nosotros aprendemos por repetición, que básicamente, pues una cosa que se observa actualmente, bueno, los psicólogos lo observamos mucho, es la proliferación que hay en la cuestión del diagnóstico de déficit de atención. Y ya no solo con los niños, también con los adultos. Bueno, yo he escuchado un montón de adultos que se me diagnosticaron déficit de atención y estoy medicado. Okay. La gran pregunta es, los psicólogos siempre han estado tratando de encontrar respuestas en base al exceso de estimulación, ¿no? Pero el detalle aquí es qué herramientas nos hemos eliminado, hemos quitado, que nos ayudaban y nos han ayudado realmente al tema de la atención. Y Byung-Chul Han dice que los rituales y los ritos tenían esta función, que estas habilidades o cuestiones en donde nosotros memorizábamos y hacíamos una repetición, él dice que nos ayudan a enfocar la atención y sobre todo nos ayudan a profundizar. Esto es bien interesante porque me recordó mucho lo que sucede en el proceso de la contemplación. Para los que han hecho ejercicios de contemplación, en algún momento también espero hacer un video sobre ello. La contemplación no es igual que la meditación, es un ejercicio muy diferente, y los que han hecho ejercicios de contemplación saben que la repetición es una cuestión que tiene mucho que ver con el enfoque, con la atención, con la profundidad hacia un punto exclusivo, ¿no? Entonces, él dice que pues al eliminar estas cuestiones de memoria o de repetición, con la creencia de que quitan creatividad y de que quitan innovación, pues prácticamente lo que están haciendo o lo que estamos haciendo es pues más bien quitarnos una hermosa herramienta y una herramienta muy útil para ayudarnos con el tema del enfoque, ¿sí? O con el tema de la atención. Entonces él menciona en el ensayo que de hecho con este tema del déficit de atención tan grave que se ha dado en algunos lugares, pues prácticamente ya hasta se ha empezado a implementar la materia del estudio de los ritos. Esto me parece algo muy, muy grandioso, ¿no? Porque dice, al darse cuenta de la importancia de lo que esto significa, ¿no? Entonces, y que ponerlo como una materia me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que las personas vayamos aprendiendo desde muy jóvenes por qué los ritos y por qué los rituales, ¿sí? Son tan importantes. Entonces, lo que planteamos aquí es que la repetición hace que la atención se estabilice, se haga más profunda, ¿sí?
y pues prácticamente la repetición es uno de los rasgos más importantes de los rituales, ¿ok? Entonces esto hace que obviamente el tema de lo profundo, ¿sí?, y del enfoque pues se potencialice. Y lo que él dice es que esto no tiene nada que ver con la rutina. Esto es importante porque creo que de aquí es de donde se originan muchas confusiones, ¿no? Él habla de que la rutina, más bien, ¿sí?, es como una cuestión que tiene que ver con el pasado, y el ritual tiene que ver con una repetición o una cuestión o un enfoque que tiene que ver con el presente y que nos va llevando hacia el futuro, ¿sí? Entonces esto es un poco complejo, no lo voy a profundizar tanto, ya nada más les estoy hablando generalidades de las cosas que me han parecido más interesantes del ensayo, ¿sí? Y ya pues nada más es para que ustedes se vayan dando una idea, y si les interesa, pues de verdad les invito muchísimo a que lo lean, no se van a arrepentir. Otra de las cosas que él menciona, ¿sí?, es que con la eliminación de las fronteras y con el exceso de la apertura que se hace al eliminar también el tema de los ritos y de los rituales, ¿sí?, pues lo que vamos perdiendo es la capacidad de ir cerrando, ¿sí?, de ir cerrando pues ciclos, de ir cerrando situaciones. Esto me pareció muy importante porque en psicología es algo que nosotros manejamos todo el tiempo, ¿no? La importancia de cerrar. Lo que nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, en situaciones que se quedan abiertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del duelo, duelos que no se terminan, pérdidas que no se cierran, ¿sí? Y de alguna manera o experiencias en general, ¿sí? Y que esto genera un conflicto o una situación en la persona, ¿no? Entonces, él lo menciona aquí, y él dice que a falta de estas estructuras, a falta de estos signos, ¿sí?, y en el exceso de la apertura, porque todos estamos de que sí, hay que ser muy abiertos, hay que ser muy flexibles, pues entonces dice que lo que vamos haciendo es perdiendo nuestra capacidad de cerrar. Y entonces esto, pues él menciona que en espacios donde hay infinitas posibilidades, ¿sí?, de conexión, entonces no es posible tener ninguna finalización. Entonces lo que él dice es que todo es así como en la posibilidad de todas las conexiones posibles, nada se finaliza, nada se cierra, ¿sí? Esto es bastante interesante también, ¿no? Y pues entonces hace rápidamente la crítica, ¿no?, al sistema neoliberal que permea ahorita y que prácticamente lo que quiere es tenernos en este estado, ¿no?, de no cierres y de estar constantemente iniciando o reiniciando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que caracteriza, según desde su teoría y su filosofía, al individuo del rendimiento, ¿no? O sea, que habla precisamente de que nosotros actualmente somos este individuo, ¿no?, del rendimiento, que lo único que hace es producir sin cansancio, ¿sí?, y pues obviamente sin finalizar las cosas. Así que, amigos, si tienen algún problema, alguna situación con esto de que no termino lo que empiezo y no finalizo las cosas, bueno, pues Byung-Chul Han ya nos tiene la respuesta. Y lo más interesante es que él dice que esto es una característica más del individuo narcisista, porque él les comentaba hace un momento, ¿no?, que él describe al individuo en la actualidad como el ser más narcisista de todos los tiempos, ¿no? Entonces, una vez más, él dice que pues al no finalizar, pues el individuo prácticamente en esta característica, la finalización de una situación, de algún trabajo, otra vez vuelve a hablar de algo que queda como algo concreto y como algo externo de la persona. Y él dice que al no finalizarlo es como que la persona pues obviamente lo que no quiere es tener esto externo y concreto fuera de sí y se quiere seguir quedando con lo que hay dentro, y entonces lo que hace es que no lo termina, no lo finaliza, y lo que hace es que vuelve a empezar otra cosa y vuelve a empezar otra, y así infinitamente, ¿no? Y esto es bastante interesante, a mí me parece la verdad una explicación bastante lógica, sobre todo porque, como les comentaba, yo lo observo muchísimo en terapia, y es una de las cosas que la gran mayoría de las personas se quejan como un conflicto que les cuesta mucho trabajo resolver, ¿no? Y pues por último, ¿qué les puedo decir, no? O sea, una de las cosas que también comenta él es en la cuestión esta del narcisismo, pues habla también de que empieza gracias a la desaparición de los ritos,
que empieza a desaparecer esta cuestión del nosotros, ¿no? Él dice que ante esta externalización de las situaciones y de los signos y los simbolismos y la comunidad, pues se crea un nosotros. Y él dice, esto empieza a desaparecer, ya no hay esta conexión con los otros y el ego, ¿no? Permea, ¿sí? Y de alguna manera es lo que predomina, ¿sí? O sea, el individuo, o sea, prácticamente yo, mi ego y pues prácticamente tampoco hay la cuestión de los vínculos, y esto de verdad que actualmente se observa muchísimo, ¿sí? La dificultad que la gran mayoría de las personas tienen ahorita para crear vínculos y pues prácticamente él lo menciona y me parece bastante acertado, ¿no? Entonces la destrucción del vínculo, él dice, nos obliga a permanecer flexibles, a estar como siempre en la apertura, y vuelve a repetir que para el sistema neoliberal pues esto es lo más conveniente, ¿no? Tener a personas que están completamente flexibles, abiertas y prácticamente como predispuestas al tema de la productividad, ¿no? Porque los cierres pues es todo lo contrario a esto, ¿no? Entonces creo que la verdad es bastante acertado. Entonces, básicamente esto es la pequeña introducción que les puedo dar de la desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. ¿Por qué me pareció importante? Porque en el tema del duelo, ¿sí? Los rituales son muy importantes para poder trabajar el tema del duelo, para poder trabajar el tema del dolor, ¿sí? Los rituales, los ritos, los signos y los símbolos nos ayudan a concretizar, nos ayudan a cerrar, ¿sí? Y esto pues básicamente es muy muy importante, ¿no? Entonces a mí me parece interesante, yo siempre se lo digo a mis pacientes, ¿no? Esto de los rituales y los ritos a la hora de vivir pérdidas, sobre todo en el tema de la muerte, ¿sí? Es muy importante y desgraciadamente nuestra cultura se ha encargado de desaparecerlo. En muchas culturas los rituales son sumamente importantes, han creado y se han creado rituales a partir de las culturas existentes, ¿no? Nuestra cultura en general pues básicamente tenía rituales y tiene rituales muy interesantes, ritos muy importantes, ¿no? Bueno, el luto, que ya casi nadie lo vive, ya nadie lo lleva, ¿no? De hecho se consideran totalmente exagerados, innecesarios, ¿no? El velorio, que ya casi tampoco se hace, y así, ¿no? O sea, bueno, ya no hay entierro porque ahora te incineran y te entregan tu urna y te llevan a tu casa, ¿no? O sea, no hay todo este ritual y todo no sé, las misas que se hacen, los rosarios, todo esto es, de alguna manera, implica parte del proceso, y al eliminarlo pues realmente sí genera una situación muy particular, y de alguna manera pues va a tener consecuencias, sobre todo de tipo emocional, de tipo psicológico. Cuando la gente llega a terapia se asombra de que es muy probable que sea como lo que estén viviendo en la actualidad sea consecuencia de esto que han suprimido o que no han vivido como experiencia, ¿ok? Pues ahora les voy a platicar un poco de esta maravillosa película que de verdad se las recomiendo muchísimo. Se llama Las Flores del Cerezo. Es una película alemana del 2008, ¿sí? En donde se habla de la historia de una pareja. No les voy a hacer mucho spoiler, o sea, no les voy a hacer gran spoiler, solo les voy a hablar de la introducción, un poco de lo que genera el tema de la película y un poquito mi reflexión y por qué me fascinó y me encantó esta historia, ¿ok? Entonces, habla de Trudy y Rudy, que son una pareja que llevan 50 años de casados, ¿sí? Y de pronto en un día le diagnostican a Rudy una enfermedad terminal, ¿sí? En donde prácticamente le quedan poco tiempo de vida, pero se lo dicen a Trudy, a la esposa, ¿sí? Y pues Trudy se encarga como de que Rudy no se entere, y realmente esto lo llega a lograr muy bien, porque en un cambio inesperado en la trama de la película al inicio, que es lo que dispara la historia, ¿sí? Pues Trudy fallece, Rudy no se entera de que está enfermo y entonces
la película Las Flores del Cerezo es el duelo o el proceso que vive Rudy ante la pérdida de Trudy, sin saber que va a fallecer. Entonces, la verdad es que la historia es maravillosa, se las recomiendo muchísimo. Trudy le pide a Rudy, antes de fallecer, ¿no? Ella tenía un sueño de querer viajar a Japón porque admiraba mucho la cultura japonesa, admiraba mucho este país y su cultura. De hecho, tenía un hijo que vivía ahí y ella quería viajar, pero Rudy, pues como buen esposo, ¿no? Guardando el dinero y dejándolo todo para después y pensando que estas cosas no son importantes, pues no le cumple el sueño a Trudy. Trudy fallece y entonces Rudy empieza a hacer todo un proceso de verdad maravilloso, viviendo un duelo increíble, en donde yo creo que esta es la parte que más me llama la atención del tema del dolor. Para mí el dolor es un proceso que te lleva el duelo es un proceso que te lleva del dolor al asombro. Y en esta película se puede mirar de forma increíble. El asombro, que es esa capacidad que te abre a la realidad, ¿sí? Que te abre a poder mirar y observar y profundizar en situaciones que habían pasado desapercibidas en tu vida, ¿sí? Creo que esta es la parte más conmovedora de Rudy, porque ya es un adulto, ¿no? Ya es un adulto mayor. Y pues de alguna manera pensamos que nada en la vida te puede cambiar tus estructuras y tus formas de pensar si ya llegaste a determinada etapa en la vida. Y Rudy, el personaje, nos demuestra que no es así, que realmente se puede profundizar, se puede uno terminar asombrando de la vida y que el dolor prácticamente para eso sirve. Por eso es tan importante vivir un duelo, porque es vivir este proceso, es vivir el proceso que nos lleva literalmente del dolor al asombro y que nos puede abrir a infinitas posibilidades, ¿sí? En el entorno, en la realidad, y que pues obviamente transforma la experiencia, que es lo que estamos buscando siempre con el tema del dolor, ¿sí? En el duelo aprendemos que el dolor no se va, pero se transforma, y que de alguna manera me puede definitivamente abrir la mirada, ¿no? Entonces, en esta película lo podemos ver, los hijos juegan un papel muy importante, ¿sí? Porque lo ideal en los procesos de duelo es que no se viva solo, ¿no? Que sea un proceso, como comentaba Byung-Chul Han, ¿no? Que sea algo comunitario, que sea algo, y aquí los hijos juegan un papel muy importante, y van a ver ustedes por qué. No les spoileo tampoco esa parte, no quiero hacerles mucho spoiler, pero creo que nos da una enseñanza bastante poderosa. Definitivamente la historia es muy conmovedora, y yo creo que para estos días y para trabajar el tema del duelo es una gran película, y no me canso de recomendarla. De verdad, véanla si tienen la posibilidad. Y bueno, de hecho la primera vez yo la encontré aquí en YouTube y la vi y me encantó, y pues luego me di a la tarea de conseguirla, y pude conseguirla y comprarla, porque realmente me gustó mucho, y el final pues obviamente es maravilloso. Espero que hayan disfrutado este video, espero no haberme alargado mucho. Lean el ensayo de Byung-Chul Han, pueden ponerme comentarios, preguntas aquí en el video, y pues también sugiéranme temas, qué temas les gustaría, sobre qué libros también les gustaría que yo platicara, si han leído a Byung-Chul Han, si les gusta, qué les parece. Pues suscríbanse al canal, ¿sí? Suscríbanse a mi canal, que este es el canal de la biblioteca, y pues espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, compártanlo, y pues nos vemos pronto en otro video con otro tema diferente.